Hoy vamos a continuar con la serie. Es una serie bien pequeña de 3 sermones. Es el segundo de las 3 tentaciones que Satanás hizo a Jesús. Estamos basándonos en el Evangelio de Lucas y el título que pusimos al sermón es Si esto hicieron con el árbol verde. Si esto hicieron con el árbol verde. Sabemos que el Señor Jesucristo nos dice eso para asegurarse y que sepamos que también nosotros seremos tentados. Si eso hicieron con el que nunca pecó, ¿qué no harán con nosotros? Vamos a iniciar lo que es la segunda vez que Jesús fue tentado, usando el orden del evangelista Lucas, del médico. Y vamos a iniciar en el versículo 5 del capítulo 4 con la lectura. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús, le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí vemos la tentación y vemos la respuesta del Señor. Hago una estructura del sermón de una forma para que tengamos un mejor entendimiento de este texto. Como lo voy a predicar con la ayuda del Espíritu Santo, es usando este bosquejo. Como primer punto vamos a ver en qué consiste y de qué forma le tentó Satanás. En qué forma y en qué consiste, cómo fue que fue tentado. En segundo punto vamos a ver en qué consiste dar al mundo la gloria que solo le corresponde a Dios. Y luego vamos a ver como tercer punto, cuándo hacemos de nuestras motivaciones personales un ídolo. Y por último, el cuarto, la respuesta de Cristo. ¿Cómo responde Cristo a esta tentación? Primero vamos a ver un repaso sencillo de lo que vimos en la primera tentación. ¿Por qué? Porque hay cosas que se van a usar en todas las tentaciones. Por ejemplo, una de ellas es que ¿en qué forma se presenta Satanás? Sin duda fue Satanás el que lo tentó, pero ¿en qué forma se presenta a tentarlo? Y concluimos que la mejor forma, que posiblemente las Escrituras nos dan más luz, es en forma de un ángel. El versículo más fuerte fue 2 Corintios 11:14 y dice: y no os maravilléis porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y vemos que ahí había ángeles que le servían, según las Escrituras. Y también lo hemos visto que mucha gente se pregunta, pero ¿por qué hoy no lo hacen y todo eso? Porque antes sí venían los ángeles y los ángeles Satanás tenía un acceso al cielo, subía y siempre se miraba en las Escrituras eso. Después de que Cristo vino ya no pasó, porque él mismo dice, lo veí caer del cielo como un rayo. Así que antes lo vemos que eso siempre pasaba. Job 1:6 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ahí venían los hijos de Dios y ahí venía Satanás entre ellos. Pero el texto que más me sorprende es Primera de Reyes 22. En el contexto tenemos aquí a Josafat con el rey del norte, Acab, y quieren ir a pelear contra los asirios para recuperar Ramot de Galaad. Y entonces Josafat también pide ver a un profeta de Dios, porque habían consultado a los profetas de Baal. Y aquí vemos en el contexto, en el 19, Primera de Reyes 22:19, entonces él le dijo: oye pues, palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él. Así que aquí el profeta Miqueas dice la visión. Todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. 20. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab
para que suba y caiga en Ramot de Galat, que era la ciudad en conflicto. Y uno decía de una manera y otros decían de otra, el ejército de los cielos que estaba frente a Dios, los que estaban a la derecha y a la izquierda. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Así que aquí, ¿qué tipo de ángel? Aquí estaban unos a la derecha y otros a la izquierda. Estaba el ejército de los cielos. ¿Cómo sabemos que el ángel que vino a inducir a Acab, a los profetas, para que cayera Acab, era un ángel malo? Fácil. Las enseñanzas del Nuevo Testamento deben de estar por encima de cualquier cosa. Y la Biblia dice bien clarito que Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie con el mal. Tampoco podemos decir que Dios nunca tentó a ninguno, porque aquí Cristo está siendo tentado. ¿Y sabes quién lo llevó a esa tentación? El Espíritu. Fue llevado por el Espíritu. Y la Biblia habla de muchas veces donde Cristo nos pone a prueba, y vimos desde el Antiguo Testamento, dice, para eso me hice meter en el desierto, para probarte, para saber qué había en tu corazón, para saber si habías de guardar o no mi ley. Así que sí, Dios nos tienta o nos prueba, pero nunca con el mal, porque Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tampoco tienta a nadie con el mal. El mal siempre viene de parte de los hombres o de parte de Satanás. Y aquí, desde el momento que dice, y Él dijo, yo saldré, aquí se descubre Él. Dice, y seré espíritu de mentira. Esta palabrita, espíritu de mentira, nos queda clarito ya. Al decir espíritu de mentira, no era un ángel de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie con el mal. Así que este era un ángel caído, un demonio, ¿verdad? Ahora Dios lo aprueba y lo deja que vaya, ¿verdad? Pero no porque Él no tienta a nadie con el mal. Lo hizo Satanás. Es Satanás el que lo hace. De la misma manera aquí nos queda claro que fue por un medio de un ángel, pero obviamente era un ángel caído. ¿Por qué? Porque lo que lo induce a hacer es algo en contra de la palabra de Dios, lo induce a hacer el mal. Aquí vimos también en el pasaje que las cosas lícitas de este mundo no nos desvíen de darle la gloria y la adoración solo a Dios. Las cosas como comer, beber y todas estas cosas, porque de eso se trató la primera tentación. Mateo 22, 21 dice, da pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Tenemos que separar esa línea. Y en 1 Corintios 10, 23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Tenemos una libertad en Cristo de comer, de beber, de hacer cosas legítimas del mundo, siempre que la gloria sea para Dios y no vivir de espaldas a Dios. 1 Corintios 10, 31 dice, si pues coméis y bebéis, hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahí no hay pecado. Ese fue un resumen de lo que vimos en la primera tentación. Ahora vamos a pasar a nuestra segunda tentación. Y el texto de apoyo en las tres tentaciones va a ser el mismo, porque no hay otro. Las tres se necesitó la misma arma. Sobre todo, dice Efesios 6, 16, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos, estas son tentaciones, de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que fue precisamente lo que Jesucristo usó. Su fe para desviarlas, y la espada con la que da la escotada final y lo hace huir. La espada. Así que este es el texto clave, porque de esto se trata. Al final de cuentas, el propósito principal es fortalecernos en la fe de lo que sabemos. En primer lugar, ¿en qué consiste y de qué forma le tentó Satanás? Dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra.
Por eso les digo que cuando veamos el Nuevo Testamento se tiene que interpretar. Vamos a poner cualquier persona que esté aquí y que tenga razón en su mente. ¿Cómo mira algo así? Y le llevó el diablo, piensen que esto literalmente, denle una interpretación, y lo puso en un alto monte. Y en un momento pueden ser segundos, pueden ser minutos, pero es un momento. Le mostró todos los reinos de la tierra. En un momento. Así que aquí ya termina. No se puede esto. ¿Cómo? Ahora, ¿de qué monte ni del Everest podrías ver toda la tierra y los reinos y la gloria que de ellos mana? No lo podrías ver. Así que esto se tiene que interpretar. Luego sabemos que esto requiere interpretación. Y vamos a ver que la Biblia, hermanos, es la única. Yo podría decirles desde ahorita que esto entonces tenía que ser interpretado y que la manera que Jesús fue tentado, les podría decir, es prácticamente como muchos de nosotros. No necesitamos estar presentes en una propiedad, en otra para codiciarla. Nosotros codiciamos muchas cosas que aún no las hemos visto, porque nuestra mente siempre está codiciando. Pero aquí tenemos un caso más difícil, porque el que está codiciándose, porque este es Cristo. Y nosotros codiciamos porque la concupiscencia de nosotros es gente pecadora. Pero aquí el reto es más grande porque estamos hablando de alguien que nunca pecó. Acuérdate que Cristo no fue tentado en la parte de Dios. Ahí no lo puede tentar nadie. Sino en la parte humana. Él era 100% hombre y es 100% Dios. Así que la parte de hombre es que él fue tentado. Pero es difícil la tentación en Cristo porque nunca pecó. Eso todavía nos pone más difícil el desafío. Pero lo primero que vamos a ver, ¿en qué forma fue tentado? ¿Cómo se explica eso que en un instante lo subió a un monte y le mostró todo? Eso ocurre todo el tiempo, es como cuando nosotros nos llenamos de codicia diciendo, voy a ser el presidente o voy a hacer esto, me voy a apoderar de esto, y la mente en un instante te adueñas de todas las tierras. O voy a comprar esta parcelita y luego la de al lado y voy a seguir, voy a construir, voy a tener 10 casas de renta, voy a vivir de la renta. Y la mente se va ahí y en un ratito está riquísimo. O sea, todo se va a la mente. Es como una visión. Ahora, ¿de dónde sacamos esto? No es la primera vez que esto ocurre en las Escrituras. Ezequiel 40 en su versículo 2. Es una visión. Ezequiel 40 en su versículo 2. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la puerta del sur. Aquí otra vez vemos esta misma frase. No nada más le ocurrieron aquí como vemos a Cristo. Un ángel le muestra a Juan la esposa del Cordero, igual en esta visión. Apocalipsis 21:10. Y me llevó en el espíritu. Fíjate cómo fue. Cristo también fue llevado en el espíritu allí al desierto. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Y ahí le mostró, o sea, llevarte al monte. El monte es un símbolo, es un tipo de llevarte a ese lugar, de mostrarte, de llevarte. Dice, me llevó a ese lugar, a ese monte alto. Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Ahí le mostró esa visión. Fue en el espíritu. De esa misma manera fue tentado el Señor Jesucristo. Eso es, me llevó a un monte. Y de un monte. Eso es lo único que puedo darle. Otros pueden hablar cualquier tontería, pero no tendrían un versículo de las Escrituras para mostrarles nada. Así que yo, como les digo, fue llevado en el espíritu, en una visión. El 6, y dice aquí, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Aquí vemos que Satanás le ofrece eso a cambio de adoración. No tan solo la potestad, o sea, no tan solo apoderarse de los reinos, sino también la gloria que de ellos mana. Y en Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie por el mal, sino que cada uno es tentado cuando de sus propias concupiscencias es atraído y seducido. Y aquí digo yo, bueno, a mí es fácil que Satanás me suba a ese monte, que me paso arriba de ese monte deseando cosas que no me corresponden. Dice por ahí, no tan solo me ha subido, sino que casi no nos bajamos de ahí, de ese monte, deseando y armando cosas y ahí. Así que el estar ahí para nosotros es sencillo. ¿Por qué?
porque nosotros siempre nos hacemos castillos en el aire. Pero el problema es que Cristo no tenía concupiscencias malvadas. Él nunca pecó. ¿Cómo Satanás? Fíjate el desafío. ¿Cómo lo haces? Lo tientas. Y una tentación, ¿qué significa? Una tentación no es algo que, como, lo que sí quiero que se quiten de la mente, porque ahí sí no obtiene nada del texto, es que el diablo se le paró a Cristo. Ahí el diablo, que él sabía que era el diablo, y le dice, ok, te doy todo y tú te postras aquí y me adoras. Hermano, eso ni yo lo hago. Ni yo lo hago. Nadie lo hace. Esa no era una tentación. Una tentación es algo que te puede hacer caer. Es algo que está tan atractivo que tú lo deseas y que por eso vas a caer. Aquí hay dos cosas legítimas por las que Cristo vino a esta tierra. Y Satanás lo sabía. ¿Sabes a qué vino a esta tierra? Vino a hacer cosas legítimas. Vino, es cierto, a morir por nosotros para redimir un pueblo, para hacer un reino de sacerdotes, un reino glorioso. Jesucristo vino a tomar todas las naciones. Él es esa piedra que fue lanzada no con una mano de hombre y que destruye todos los reinos y que Él reina, ese reino permanece para siempre. Es ese reino eterno, glorioso que había de venir. Él a eso viene, a tomar ese reino, y también viene a que se le dé gloria. Y Satanás aquí lo que está haciendo, eso sí estaba en su corazón, porque en el corazón de Cristo está hacer la voluntad del Padre que lo envió. Y yo lo voy a probar con textos. Dice, lo que prometió es real y tentador, un buen atajo al sufrimiento. Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro llorando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí vemos que Cristo también sabía que pasar por esa muerte, que lo que tenía que ocurrirle antes de tomar el reino era algo doloroso. Y también oraba para ver si había una manera de que hubiera un atajo. Pero no le contestó el Señor que sí, no hubo ninguno. Así que era tentador, ¿por qué? Porque Él quería hacer la voluntad de Dios y no sufrir. Él sí quería, sabía que venía a tomar el reino, sabía que venía a recibir gloria, pero también él quería evitar ese sufrimiento. Por eso aquí está orando, pero no hubo respuesta. Lucas 12:50. De un bautismo tengo que ser bautizado, dice el Señor Jesús. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. Porque eso era una angustia, era un sufrimiento. Ahora, primero el reino se habría perdido en Génesis 3. Este reino que viene Cristo a tomar, porque muchos dicen, pero ¿cómo Satanás ofrece algo que no le corresponde? Sí le correspondía en ese tiempo. Sí era de él ese reino. Y hay muchos debates, pero no que Dios está reinando. Claro que está reinando, pero mira cuándo comienza a reinar. Aquí vemos que este reino se perdió en Génesis 3 por el pecado. Y vemos aquí Génesis 3, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Aquí vino la primera tentación, pero aquí está la que tenemos ahorita. Y que era agradable a los ojos. Por eso aquí le muestra. Esto es agradable a los ojos. Le muestra todos los reinos de la tierra. Le muestra otra posibilidad de cómo llegar ahí sin tener que sufrir. Y el Señor ese deseo lo tenía. Él oró por eso. Yo quiero hacer tu voluntad, pero le tengo miedo a esa parte. ¿A qué le tenía miedo? No a morir en la cruz, ustedes lo saben, no al sufrimiento, no al dolor físico. Él le tenía mucho terror a la parte de meterse el pecado tuyo y mío adentro de él. Ese día él se reventó, él comenzó a brotar sangre por sus poros. Eso era terrible, que tu pecado y mi pecado se vino sobre él. Eso era lo que le tenía miedo, esa era la copa que no quería beber. Olvídate de morir, muchos han muerto. El punto de él era eso era lo terrible para Cristo. Y a eso le quería encontrar él un atajo y el diablo se lo estaba buscando. Sí, eso es lo que estaba haciendo, tentándolo por medio de un ángel. Vemos nosotros aquí, en primera de Juan 5 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Aquí vemos que sí tenía control Satanás de este mundo. Efesios 2:2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad. Él tenía potestad del aire, del mundo. Él era el que tenía el control. Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, solo hay dos siglos, el presente y el venidero, y Satanás es el Dios de este siglo.
Cegó el entendimiento de los incrédulos. Así que sí tenía Satanás ese control. Y lo tenía, pero Cristo venía a recuperarlo. Por eso Satanás lo tenía. ¿Y sabes qué? Es verdad que a quien quiera se lo daba. Se lo dio a Nabucodonosor. Y qué gloria tenía Nabucodonosor. Se gloriaba de ese imperio. Se lo dio también a Darío. Se lo dio a César. Se lo dio a varios emperadores. Y a quien quiere se lo da. Pero todos lo adoran. Todos se venden a él. Y Cristo no iba a hacer eso. Cristo vino a recuperarlo. Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. En breve. Aquí comenzamos. Este mismo que va a aplastar a Satanás en breve fue anunciado en Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, estaba hablando de todos esos imperios grandes que había. Dice, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Este reino. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Este era el reino al que Jesús venía a tomar. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó al hierro, al bronce, al barro, la plata y el oro, a todos estos otros reinos que había habido. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Ese reino anunciado lo vemos acá tipificado, pero todavía no llegado con David. Natán habla a David en Primera de Crónicas 17:11. Cuando tus días sean cumplidos, ya a punto de morir, para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos, y afirmaré su trono, y él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Salomón representó el reinado de Cristo en la tierra, pero el reino de Salomón le impidió la muerte seguir reinando, y el pecado. Pero el reino de Cristo, el verdadero hijo de David, ese es eterno. Ese es el reinado de que estamos hablando. Y aquí vamos a ver a David en el Espíritu. Dios le habla de este reinado y le dice así. Salmo 2:7, el versículo que más me encanta. Para que vean que era legítimo lo que venía a hacer, dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como potestad, esta es la potestad que Satanás ofrecía, tuya los confines de la tierra. ¿Y quién es este? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Quién es este? Es Cristo. Hebreos 13:33 nos lo dice. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo, en este Salmo 2:7. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. A ese Jesús es el que le prometieron esos reinos y venía a tomarlos. Pídemelo, hijo mío, solo pídemelo. Es lo que Satanás estaba haciendo. Tú nomás dilo, Señor. Tú sabes que está prometido. Pero él sabía, todavía no entro al sufrimiento que tengo que entrar. Me estás ofreciendo un atajo al sufrimiento que no es bíblico y no lo voy a aceptar. ¿Ves que sí era fuerte la tentación para Cristo? Y sin pecar. Aquí vemos después de su muerte y su resurrección obtuvo su reino. Efectivamente aquí lo vemos. Efesios 1:20, porque ahora sí él reina. Aquí vemos, dice, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Aquí ya lo vemos centrado a la diestra del Padre. Sobre todo principado. Ahora sí él es nuestro rey. Por eso nosotros decimos, ya el milenio ya llegó y está aquí, porque Cristo reina. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ya está reinando de este siglo y el venidero. Y el siglo presente y el siglo venidero componen toda la historia del mundo. Y ya está reinando, ahora sí comenzó. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Así que vemos cuando comenzó, dice, lo cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos, cuando murió y resucitó, después de que cumplió su obra, después de que glorificó al Padre con su muerte. Ahí comienza a reinar él. Antes de eso, Satanás lo tenía.
Colosenses 2:15. Y despojando a los principados, los despojó, no creas que se los vino a pedir por la buena, y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí es donde Él tomó el reino. Imagínate, ¿por qué crees que nosotros predicamos eso con tanto amor? Ahí se obtuvo la eterna redención. Lucas 10, y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Por eso ustedes ahora tienen potestad sobre los demonios, porque yo vencí en la cruz. Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Se llegó el juicio cuando Cristo vino. Ya estaba siendo anunciado. Apocalipsis 11:15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ahí está. Así ven en qué consiste la tentación. Ahora esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. ¿En qué consiste dar al mundo la gloria que solo le corresponde a Dios? Porque sobre la tentación vemos dos cosas: los reinos de la tierra, pero también la gloria que de ellos mana. Hay gloria en ellos. Y esta es la otra parte. Aquí Jesús fue tentado a recibir gloria de Satanás, al ofrecerle la gloria que hay en los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. La gloria de ellos. El hombre ve gloria en esto. El hombre ve gloria en las riquezas y en el poder. Pero vamos a ver aquí con Jesús. Juan 5:41 dice Dios que gloria de los hombres Él no recibe. Y eso lo sabía Jesucristo. Gloria de los hombres no recibo. Consiste en no tener verdadero amor a Dios. El dar la gloria a lo que no es Dios. Mas yo os conozco que no todos tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibirás. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros. Y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Cristo no iba a recibir gloria, solamente la gloria que viene del Dios único. La gloria legítima. Jesús solo buscó la voluntad y la gloria del Padre. Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Esto es, por eso pudo con todas sus tentaciones, por eso pudo vencer el mal, porque no venía a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre que le envió. Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer la voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Romanos 11:36, porque de Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Solo a Dios la gloria. Y Satanás no iba a robar esa gloria a Dios. Y Cristo no vio gloria en los reinos terrenales, sino la ve solo en Dios, solo a Él la gloria. Primera de Timoteo 1:17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos, amén. Por eso Cristo no cayó a eso. ¿Por qué? Porque estas palabras eran sus flechas que guardaba en su aljiba, la tenía llena de la palabra de Dios. Y es con la única que podemos hacer frente. Y Él la tomaría cuando terminara su obra de redención. También esto de la gloria era legítimo para Él. Y también la iba a tomar, y miren aquí. ¿Y cuándo la iba a tomar? En la misma fecha que iba a tomar el reino. Lucas 24:26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? Primero había que padecer. Y era necesario. Y que entrara en su gloria. Ahí es que entró en su gloria. Y que entrara en su gloria. Más clarito. Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. O sea, ya morí. Ya vine a hacer lo que me dijiste. Tu voluntad. Ahora pues, ahora sí. Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahí ven, esto es
la palabra de Dios, yo tengo que delirar, tengo que irme a pensar cómo interpretar las escrituras cuando ella sola se interpreta a sí misma. ¿Ven lo que es las escrituras? Y esto nos lleva a nuestro próximo encabezado. ¿Cuándo hacemos de nuestras motivaciones personales un ídolo? Aquí es donde está la tentación, aquí está la sutileza de la tentación. ¿Cuándo hacemos de nuestras motivaciones personales un ídolo? Jesucristo tenía ese anhelo, pero era solo de hacer la voluntad del Padre. Solo eso le parecía, por eso nunca se equivocó. Por eso se fue derecho. Y la voluntad del Padre sí era que Él iba a tomar el reino, sí era que Él iba a ser glorificado en la tierra, con la misma gloria que tuvo antes de venir a la tierra. Y en esa mente, en eso, por eso no se desvió. Pero ¿cuáles son esas motivaciones personales? Vamos a verlo. Siempre somos seducidos en lo que atrae nuestros deseos y intereses. Jesús no permitió que su deber o deseo o promesas de ser rey le hicieran buscar un atajo para tomarlo, porque puso los intereses de Dios primero que los de él. Pero cuando se ponen primero los intereses personales, las motivaciones, los convertimos en ídolos que le roban la gloria a Dios, que solo pertenece a Dios, y ahí terminamos adorando a Satanás sin darnos cuenta. Así de fácil se cambian las cosas. Y aquí vemos unos ejemplos. Lucas 11:34. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuidado con el ojo, porque aquí todo fue por ver y vio. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Y aquí vamos a ver unos ojitos bien malos de estos hombres. Judas 1:11. Vamos a ver las motivaciones, cómo hacen caer a los más grandes hombres, las motivaciones personales. Judas 1:11 dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Han seguido el camino de Caín. Es tan interesante este asunto de Caín. La palabra de Dios dice que Satanás era un homicida desde el principio. ¿Y sabes a quién compara con quién es el primer homicida desde el principio? Es Caín. Este era el diablo. Caín era el diablo. Satanás entró en Caín y mató a su hermano y era un envidioso. Él también estaba orando, ofreciendo. Él también estaba llevando una ofrenda a Dios, pero con un corazón envenenado. Una ofrenda que Dios no aceptó. Él quiso adorar con los motivos erróneos. Él tenía sus propios intereses. Por eso Satanás entró en él. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Aquí vemos otro. Este hombre tenía palabra de Dios. Era tan poderoso que lo que bendecía, bendito quedaba, y lo que maldecía, maldito quedaba. Era un hombre que Dios hablaba por medio de él. Era un hombre que tenía visiones del Dios Altísimo, pero había algo que le encantaba mucho y era el dinero. Por lucro. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Muchos igual que Balaam. Sí, cierto, están siempre ahí, siempre hablan de Dios, conocen todo, llegan a ser teólogos, pero nunca les deja de encantar el dinerito. Y ahí está el problema, las motivaciones personales se pueden convertir en un ídolo y terminarás adorando a Satanás. Y perecieron en la contradicción de Coré. Y no siempre es el dinero, y no siempre es la envidia o lo que vimos con Caín. Aquí vemos a Coré. ¿Quién era Coré? Un levita. Un hombre que Dios dijo a los levitas: no les des herencia porque ellos son mi porción. Pero este no estaba conforme. Él quería el puesto de Moisés. Por eso Moisés le dice: poca cosa te es lo que Dios hizo por ti, que también quieres el sacerdocio que le corresponde a Aarón. Estos intereses personales lo llevaron a cuestionar una y otra vez a Moisés, a cuestionar, mejor esto, mejor nos hubiéramos dejado. Esa es una de las marcas de los incrédulos, cuestionar a Dios. ¿Por qué Dios esto? ¿Por qué el otro? Y así estaba Coré, hasta que la tierra se abrió y se lo tragó. Estas son las motivaciones personales que nos desvían y nos hacen caer fácilmente. Cuando Dios no contesta las oraciones de un santo, a veces es misericordia. Y aquí voy a explicar esto. Sí, hay muchas cosas porque uno se pregunta: ¿yo seré un cristiano?
Yo siempre digo, bueno, creo que sí, porque lucho con el pecado. Cuando peco, sufro mucho por el pecado. Esa es una de las pruebas que me hace sentirme gozoso de que soy creyente, por la lucha constante con el pecado. Pero también, ¿sabes cuál es otra? Que las oraciones que han sido más numerosas, mis oraciones, y lo digo con vergüenza, pero lo tengo que decir, mis oraciones que he hecho con más devoción, con más continuas, las oraciones que he hecho temblándome, con lágrimas, esas nunca se me las han contestado. Todas esas oraciones nunca las han contestado. Esas oraciones por las que he pedido tanto, con tanta devoción, con tanto desvelo, con tanto afán, no me han sido contestadas. Y esas oraciones que pido por otro hermano que ni siquiera de primera, a veces en una escalera subiendo oro por él, ¡pum!, ahí está la contestación. Todo se me cumple. Las oraciones que no son para mí, pero las mías no se cumplen. ¿Y sabes qué? Eso es misericordia de Dios. Porque siempre somos egoístas. La motivación personal, ahí es donde nos desplegamos bonito. Oh, qué bonito oré anoche. Pero seguro que era algo mío. No era mí, era mi hija. Ah, bueno, pero era mí. No era mí, era mi esposa, no. Pero era mí, no era por la casa, pero mi casa. O sea, siempre, cuando te tiendes así a orar, o nos tendemos a orar así por un hermano, por otra iglesia que está teniendo problemas, atacada por Satanás, cuando esa oración dura, se prolonga en la noche y con lágrimas por otras personas, hermano, con vergüenza lo decimos y seamos honestos, no lo hacemos nunca. Porque las motivaciones personales son las que están ahí. Pero bendito sea Dios que no nos conteste esas oraciones manchadas. ¿Por qué? Porque Él añade incienso a las oraciones de los santos. Él las purifica y Él no nos da una víbora. Cuando nosotros pedimos eso, Él nos da un pan. Esa es la diferencia. Esas motivaciones personales son las que se convierten en una trampa. Vemos aquí en primera de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Aquí vemos eso. Porque todo lo que hay en el mundo, y aquí viene, los deseos de la carne, primera tentación, tiene que ver con los apetitos de la carne. Los deseos de los ojos, esta es la que estamos viendo ahora. El ojo nunca se cansa de ver. Y la vanagloria de la vida, esa es la que veremos después. No provienen del Padre, sino del mundo. O sea, no vienen de Dios, sino del mundo, sino del príncipe de este mundo, de Satanás. Bueno, ya ahorita sabemos que es Cristo, pero también Él sigue tentando. Así que aquí estamos viendo ya lo más importante en nuestro cuarto encabezado es cómo responde Jesús a la tentación. Y aquí es la parte importante del texto de apoyo con la santa palabra de Dios. Pero aquí voy a ir a leer la palabra. Él responde con Deuteronomios 8:13. Con eso responde él. Pero voy a comenzar leyendo desde el 4. Y si quieren ir ahí conmigo, voy a entrar en contexto. Es importante que lo haga aquí. Aunque él solo responde con el versículo 13, yo voy a comenzar desde el 4 para que entiendamos algo importantísimo. Cómo responde Jesús a la tentación, porque la forma que Él responde, así responderemos nosotros. Y ese versículo no salió de la nada. Ese versículo viene de aquí. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y aquí viene, uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso hacía Cristo. Y ninguno de nosotros lo puede hacer ni un minuto. Pero Cristo sí. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre ti, sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el campo, por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Esto es importantísimo. Lo que te controla es la mente. Esta ley tiene que ser tu voluntad, tiene que ser tu anhelo, tiene que estar con todo lo que es tu alma, tu corazón, tu mente, todo tiene que estar ahí, en esta ley. Y la mano es lo que lleva a actuar, es lo que estábamos hablando ahorita. A veces nosotros tenemos, sí, somos creyentes, tenemos todo en la mente, pero por ejemplo, cometemos cosas pero no voy a ir a la iglesia. Entonces no estás actuando, todo está ahí, pero no estás actuando. La ley no solo se tiene en sí. Cuando la ley
te controla, tú vas a actuar conforme a la ley. Por eso Cristo no actuó incorrectamente, porque Él se deleitaba en hacer la voluntad del Padre. Él es el único que amaba a Dios con toda su fuerza, con toda su alma y con toda su mente. Y cada cosa dice, yo no hago nada por mi cuenta. Cada paso que doy lo hago para la voluntad de Dios. Por eso con Él no se puede así. Pero nosotros, fíjate nosotros, ese es el problema. El anticristo y el falso profeta tienen a todo el mundo controlado. ¿Por qué? Porque lo que mueve a los hombres es este mundo, el deseo, el poder, la gloria de este planeta, todo. Y lo que actúa es precisamente eso. Cada mañana nos levantamos a buscar el dinero, a buscar las cosas. Ahí sí gastamos, ahí sí nos preocupamos, ahí sí no queda nada mal. A veces nosotros, yo con vergüenza lo digo, que mismo lo ha dicho, que a veces va uno a un pobre y dice, ay, no traigo dinero, ahora tengo que pasar al banco porque no puedo llegar sin regalo, van a hablar de mí. Pero cuando me vengo a la iglesia, ay, se me olvidó el dinero. ¿Por qué? Porque aquello es lo que más nos importa. Y donde están las cosas, ahí ponemos, ahí la mano actúa, lo que nos controla, eso es lo que actúa, la mano. Dice, estas palabras yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos. Esto es lo que te controla. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová. No hay nada malo con comer y beber. Tu Dios, por la buena tierra que te hará dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová. Cuando estés en esas cosas, todo es lícito, pero no te olvides de Jehová. Tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto. Cuídate del Dios que te liberó. Cuídate de Cristo que te sacó de la muerte y te dio vida. Cuídate de no olvidarte de Él. Dice, y te sacó de Egipto, de casa de servidumbre. Y aquí viene el texto con el que acaba con Satanás. A Jehová tu Dios amarás. Y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Y se acabó. Ahí estuvo el espadazo. ¿Por qué? Porque Él estaba revestido de esa palabra. Porque las motivaciones de Dios. Porque Cristo estaba lleno. Él se deleita en la palabra de Dios. Él amaba, Él era el único que amaba a Dios constantemente. Él era el único que cada cosa que hacía, la hacía en cumplimiento de la santa palabra de que le encomendó su Padre. Por eso no se pudo ser tentado. Y la única manera que nosotros tenemos de no hacerlo es en Cristo. Así que a manera de aplicación, ¿cómo se aplica a nosotros esta tentación? Esta aplicación para la iglesia. Vamos a ver. Muchos creen que si Jesús aquí triunfó y nosotros estamos en Cristo, ya no tenemos que preocuparnos. Pero esto es un error. El hecho de que nuestro triunfo en Cristo esté asegurado no quiere decir que no hemos de correr la carrera y pelear la pelea. Eso está ganado, pero la vamos a correr. La carrera la vamos a ganar, pero hay que correrla. La pelea la vamos a ganar, pero hay que pelearla. Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Ves? Aquí hay conflicto. No estamos nosotros, porque estoy en Cristo, yo estoy tranquilo, yo no tengo ningún problema, ni ninguna tentación. No dice eso la Biblia. Segunda de Corintios 10, 4. Porque las armas, aquí está peleando. Las armas siempre tienen envueltas con guerra. Las armas de nuestra milicia, de nuestra pelea, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así que para atacar estas fortalezas diabólicas de Satanás, usamos las armas de Dios. Pero estamos en guerra. Estamos en guerra. Mateo 9:34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No, he venido para traer paz y no espada. Y Él era el príncipe de paz. Ya les expliqué eso hace tiempo. Pero aquí lo importante es que tenemos parte en este conflicto, que vamos a ser tentados. Si esto hicieron con el árbol verde, también con nosotros, que somos el seco. ¿Cómo nos afecta esta tentación hoy día? Primera de Timoteo 4. Se puede creer que se está adorando a Dios y realmente estar adorando al dragón o a Satanás.
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cuarterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandar a abstenerse de alimentos que Dios crió para que con acción de gracias participen de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Aquí ven que la falsa religión, la falsa doctrina nos hace llevar a todas estas cosas. Miren lo que está diciendo este texto tan increíble. Pero el Espíritu nos dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y la razón es escuchando a espíritus engañadores. Cuidado con eso, esa es la tentación. Espíritus engañadores que parece que vienen de parte de Dios. Espíritus que hablan de los púlpitos y a doctrinas de demonios. Dicen que nosotros hablamos feo, la Biblia lo dice. A veces nosotros suavizamos las cosas. Doctrinas de demonios. ¿Y qué hacen estas doctrinas de demonios? Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cuarterizada la conciencia, que sus deseos están, sus motivaciones están en otra cosa, prohíben casarse poniendo cargas a otros pobres creyentes que ni ellos mismos pueden llevar. Ellos le dicen que no te casen y ellos están abusando de un montón de niños. Prohibirán casarse y mandarán obtenerse de alimentos que Dios crió para que con acción de gracias participemos de ellos los creyentes. O sea, no hay nada de mal en comer ni en beber. Estas son puras doctrinas y mandatos de hombres. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. No darle la gloria a Dios es un problema serio. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Ya saben que por esta razón Dios los entrega toda esa bola de pecados espantosos. Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que aquí están viendo en una aplicación para nosotros como iglesia, cuántas formas hay también de que nosotros seamos tentados y caídos y seducidos. Está la falsa doctrina, está el no darle la gloria a Dios en todas las cosas que hacemos. Y como dice aquí 2 de Timoteo 4:3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Ya la tenemos, pero hay una comezón de oír. Dice, sino que teniendo comezón de oír, siempre están buscando. Ya viste el nuevo de Julano y esto y para allá. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Estos maestros, estos deseos que tienen, estas concupiscencias, son los que los hacen torcer las escrituras. Porque siempre están pensando en no dañar esta parte, esta otra parte, y siempre tratan de que la Biblia se acomode a que no ofendan al hermano, al primo, y ahí es donde tuercen las escrituras. No se puede hacer eso. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Estos son los peligros que tenemos como iglesias. Pero la ventaja que tenemos, que solo Cristo, nuestro sumo sacerdote, puede librarnos de la tentación. Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Tenía que ser hombre, tomado de entre los hombres, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. El sacerdote, su función era interceder por el pueblo. En lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, imagínate, ¿cómo es la palabra tan gloriosa? Él mismo padeció como un hombre siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Imagínate como iglesia, qué gran honor y qué gloria tenemos. Sabemos que Él es el único que pudo amar a Dios sin dejarlo de amar ni un instante. Nosotros cada rato estamos amando otra cosa antes que a Dios. Él es el único que su deleite era hacer la voluntad de Dios. Él es el único que no dio ni un paso que no haya sido para la gloria del Padre. Y Él es el único que puede compadecerse de nosotros. Porque si esto hicieron con el árbol verde, que no había cometido ningún pecado, ¿qué no harán con el seco que estamos llenos de concupiscencias?
Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Nuestra perfección, nuestra fuerza de no caer, no es de nosotros, viene de Dios. Viene de estar unidos a Cristo. Y esto son buenas noticias para la iglesia. Ahora, por último, para los que aún no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, otra vez, tú que estás sin Cristo, yo te quiero provocar a celo con las riquezas en gracia que tenemos en Cristo. Casi ya en lugar de llamarte y amenazarte, ahora te quiero provocar a celo. Te quiero mostrar lo que te pierdes no estando en Cristo, y lo que eres fuera de Cristo, y lo que serías si estuvieras en Cristo. Mira tu realidad y la de los que están sin Cristo. Vemos aquí que el estar sin Cristo, mira lo que eres y de quién es tu Padre y todo, cómo está la situación. Efesios 2:13 dice: y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Esa es la primera realidad, muerto en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne. Pero fíjate lo que tenemos nosotros. Os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Esta es tu situación, pero en Cristo puedes tener vida y Él te perdona todos tus pecados. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esta era nuestra condición antes, la de ustedes y la nuestra antes de Cristo. Vean en Cristo. 3. Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Eso es la primera tentación. Y de los pensamientos. En un momento lo llevó un monte. ¿Ves? Los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos igual. ¿Y éramos qué? ¿Hijos de quién? De ira. Mira de quién eres hijo y por qué. Juan 8:43. Porque no entendéis mi lenguaje y no te quieres arrepentir. Porque no podéis escuchar mi palabra. 44. Vosotros, por eso, así dice Juan 8:43. Porque no entendéis mi lenguaje, dice el Señor. Porque no podéis escuchar mi palabra. Fíjate lo que pasa contigo en el 44. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Y los deseos de tu padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Aquí es una referencia a Caín. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. La serpiente antigua llamada el diablo. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque él es mentiroso y padre de mentira. Y mira lo que tenemos y somos en Cristo. Tito 2:14. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? Fíjate lo que puedes conseguir en Cristo. En 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dios te está haciendo un llamado. De esas tinieblas Dios te llama desde su luz admirable. Aquí cambia la paternidad, haciendo caso al llamado, escuchando la palabra de Dios, cambian todas las cosas. Aquí cambia esa paternidad. Juan 8:12. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, fíjate, a los que sí le recibieron y a los que creen en su nombre, esos ya no son hijos del diablo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Les dio potestad. Él es el que tiene la potestad de ser hechos hijos de Dios. Siempre las personas han dicho, lástima que no soy hijo de Donald Trump o de Rockefeller. ¿Te imaginas? Puede ser hijo de Dios. Más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjate, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es Dios el que hace esto. Gálatas 3:26.
pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Esto te cambia tu estatus. La fe en Cristo Jesús te convierte en hijo de Dios. Y el más fuerte es este. Ya si con esto no te hago nada, ya. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Vas a ser adoptado, hijo escogido, ya no hijo por obligación, hijo adoptado, te escogió. A la adopción de hijos, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Ya como hijo, ya puedes decirle papito, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Si esto no te hace nada, estás pues muerto. Aquí el llamado del Señor, Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto es lo que cambia la situación. Esto es lo que te cambia. Pasas de muerte a vida. Así que vemos todo lo que tenemos en Cristo. Vemos las promesas. Vemos como iglesia seremos guardados de toda prueba, de toda tentación. Y si estás sin Cristo, siempre está la puerta abierta. Si eres hijo del diablo, clama, ruega, suplica. Y Dios puede adoptarte. Esa adopción, hay una historia que cuentan muy bonita de eso. Dicen que había me gusta para este tema de aquí. Había un niño consentido que lo amaba mucho sus padres y tenía todo lo que él quería, pero un día oyó que los que él creía que eran sus papás, no eran sus papás, que lo habían adoptado. Entonces se sintió muy mal por eso y se fue de la casa. Y después de andar en la calle vagando, ya tuvo hambre y todo, y frío, se refugió debajo de un puente y ahí encontró otro niño de su edad. Y le pregunta, ¿y tú por qué estás aquí? Al otro niño. Y el otro le dice, bueno, yo estoy aquí porque mis papás nunca me quisieron. Dice que yo vine por accidente, que ellos no desearon que viniera a este mundo. Y nunca me quisieron, al final de cuentas me abandonaron y yo terminé en la calle. Y el otro le dice, ¿y tú? Dice, bueno, yo estoy aquí porque a mí sí me quieren mucho, a mí me aman, me dan todo lo que quiero, pero yo me acabo de enterar que me adoptaron y no soy hijo de ellos. Y le dice, pues, ¿qué cosa estás haciendo? Porque yo vine sin querer, a mí no me desearon. Y tú tuviste la dicha de que te escogieron entre tantos niños, que fueron ellos a buscarte para adoptarte, te escogieron y todavía estás inconforme. Así nosotros somos adoptados, nosotros no somos hijos naturales, somos adoptados. Pero todavía no vamos a estar conforme que Dios nos introduja como hijos, que Dios nos adopta de pura gracia y nos hace hijos, y si hijos también herederos. Al adoptarte tienes la herencia de todas las riquezas en gracia que tenemos en Cristo Jesús.